pero el privilegio más grande es su presencia en este lugar, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Voy a pedirle que busquen Mateo capítulo 7. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 21. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a las amistades. Aleluya, que están en medio nuestro. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero ser breve, pero no se lo prometo. Amén. Aleluya, pero queremos hablar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bajo el tema viviendo en la voluntad de Dios. Viviendo en la voluntad de Dios. Amén. Mateo 7:21, un versículo muy conocido para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Lo volvemos a repetir. Por si no se le quedó mucho, que le quede el versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, Rey del universo, bendito y alabado es tu nombre. Gracias, Señor, porque nos concedes el momento para meditar, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos concedes, oh Dios mío, la vida, la fuerza, Dios eterno, para poder, Dios mío, meditar en tu palabra. Señor, reconociendo mi condición, mi necesidad, Dios mío amado, te pido, Señor, hables a mi vida primeramente. Habla, Señor, a tu pueblo. Habla, Señor, a los amigos. Haz, Señor, conforme a tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, aleluya, haya cabida en nuestros corazones y que tengamos un corazón dócil, dispuesto para recibir, para aceptar lo que tú quieres, lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos meditar, hermanos, en este tema, viviendo bajo la voluntad de Dios o viviendo en la voluntad de Dios. El pasaje que leímos está dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Es de las palabras finales del Sermón del Monte, aleluya, el muy conocido Sermón del Monte, donde el Señor habló de las bienaventuranzas. Y hermanos, quisiera que tocar este aspecto. Primero, recordarle un poquito, hermanos, cuando el Señor habló estas palabras, ¿en dónde dijimos que estaba? ¿A dónde estaba? Algunos no saben. Díganlo fuerte los que saben. ¿A dónde estaba el Señor? No habían templos. Este es el inicio del Evangelio del ministerio de Cristo. ¿Oyó lo que dije, verdad? No habían templos. Eso de que hayan casas o edificios donde se congrega gente, eso es moderno, es nuevo. Después se vino dando, pero en el principio del ministerio de Jesús, el Señor empezó a enseñar su evangelio en los montes, en las calles, en las plazas. Ahí comienza, hermanos, la enseñanza de Jesucristo. ¿Por qué saco este detalle a relucir? Fíjese que mucha gente algunos están confundidos. Se conforman porque ya se van a un lugar y se reúnen.
y piensan que eso es todo la vida cristiana. Y usted puede estar viviendo acá todos los días, pero difícilmente se sabe si está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Que no es lo mismo venir a un lugar y meterse a un lugar que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Aló? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el Señor hermano, dice estas palabras al final de este sermón que lo estaba dando ahí en el monte al aire libre, enseñándole a aquellos hermanos, aleluya, de que no todo el que dice Señor, Señor, porque estas palabras, hermanos, si usted analiza y piensa un minuto, era el comienzo del ministerio de Jesús. A Jesús no tenía así, ¿verdad?, seguidores en todo el mundo como lo hay hoy. Supuestos seguidores, ¿verdad? Porque algunos son cristianos, pero nomás de título. Y esta palabra de no todo el que me dice Señor, Señor, no era para ese momento, porque no todos le decían a Jesús Señor. Pero a medida el tiempo ha pasado y los tiempos han aumentado, hay muchos que dicen Señor, Señor. Y muchos creen que porque ya están en un templo, ya eso los hace aptos para el reino de los cielos. Y el Señor deja esta palabra aquí para que nosotros, los que vivimos hoy en estos tiempos modernos, donde hay templos al escoger. Sí, si a alguno de repente aquí no le gusta, se molesta y se enoja o lo que sea, de repente lo va a ver por otro lado, metido en otro edificio. Eso lo arregla. Pero eso lo hace cualquiera, pues. Sí, amén. Alguien no quiere estar en este edificio, me voy allá. Allá hay otro edificio, allá se están reuniendo otra gente. Allá también dicen Señor, Señor, dicen. Gloria a Dios. Pero usted no tiene que aprender, pues no debemos de vivir una vida acostumbrado o bajo una conducta religiosa. Gloria a Dios. Como el católico, ¿verdad? Que ahí va a la misa, sale el domingo, de la misa sale para la cantina, después sigue lo mismo, regresa el domingo a confesarle al supuesto cura y de ahí regresa. Acaba de confesar que se tragó cerveza y en la tarde ya está tragando cerveza otra vez. Esa es una vida religiosa de costumbre. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios que transforma y cambia. Y aquí es donde entra el mensaje de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuánta gente hay hoy diciendo Dios mío, oh Dios? Y mencionan su nombre solo por mencionarlo. Pero en realidad, lejos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Usted no tiene que confundirse, hermano, hermana. No tenemos que confundir que porque usted ya se puso una falda larga, ya usted está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hay gente que con camisa manga larga y con corbata vive pecando. A ver, Dios la bendiga, anda honestamente, por medio de Dios. Ojalá que hacían de siempre y no vaya a ser hipocresía. Que Dios lo vea así, se viste honestamente y se viste bien para que lo miren, porque no quiere entrar aquí como lo que en realidad es. Yo le dije que el Evangelio transforma y cambia. Estoy hablando del Evangelio que dice la Biblia que es poder de Dios. Entonces, pero esto se está viendo en estos tiempos. Gente acostumbrada a ir a un lugar, pero vivir una vida alejada de la voluntad de Dios. Visitan los templos, pero no con la verdadera intención de cambiar su vida. Y eso está lleno, está lleno. Pero nosotros tenemos que aprender lo que Cristo nos enseñó. Y en esta palabra, hermanos, que encontramos, el Señor declara algo que es para meditar. Aunque toda la palabra es para meditarla, pero hay partes donde uno tiene que prestar muchísima atención.
Aleluya. Porque cuando el Señor te habla, Él no está bromeando. Tampoco Él está diciendo tal vez va a ser así. No te está diciendo claro, así sucederá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, tenemos aquí unos puntos que quisiera que usted y yo meditáramos. En primer lugar, ¿qué es la voluntad de Dios? Aleluya. Una de las cosas cuando usted viene a Cristo Jesús, cuando yo vengo a Cristo Jesús y rindo mi vida y yo digo que he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, tengo que aprender a hacerme esta pregunta. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces ahora conmigo, ya que me hice cristiano? Gloria a Dios. ¿Sí? Eso, fíjense, eso nos identifica que verdaderamente tenemos una conversión. La conversión en el Evangelio es esencial, si no, no eres creyente, no eres cristiano aún. Arrepentidos y, la hermana se recuerdan, arrepentidos y, o sea, no es que te arrepientes, lloras, das unas 3 lágrimas ahí de cocodrilo y luego sigues en lo mismo. No, eso no es verdadero arrepentimiento. Arrepentidos y, o sea, cuando aceptas a Cristo de todo corazón, la primera pregunta es, bueno, lo he vivido de esta y esta manera, haciendo esto y esto y esto. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Eso da una señal en tu vida y es una cosa que es importante para que tú estés tranquilo, que de verdad has hecho una entrega de tu vida a Dios. Voy a leer Hechos y vaya conmigo capítulo 9 para que usted vea el ejemplo de una verdadera conversión que tiene esa pregunta. Detrás de ver a Cristo o de aceptar a Cristo o de entender que Jesús se le apareció en su camino, surge esa pregunta. Hechos capítulo 9. ¿Lo tiene? Versículo 1 en delante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué dice el 4, hermanos? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Con quién tuvo un encuentro Saulo? ¿Con quién? ¿Usted ha tenido un encuentro con Jesús? Pero veamos qué hizo este hombre luego que tuvo un encuentro con Jesús. Versículo 6. Léanlo ustedes, hermanos. ¿Qué le dijo Saulo al Señor? ¿Qué quieres que yo? ¿Acaso no tenía sus propios planes Saulo? ¿Acaso no tenía órdenes? Tenía cartas de ir a maltratar, de ir a asesinar, de ir a buscar gente. A hacer lo malo iba. Pero se le apareció Jesús en el camino. Y ahora él pregunta, ¿qué quieres que yo haga? O sea, oiga, se le está olvidando las cartas. ¿Sí? ¿Me entiende? Se le está olvidando para dónde iba. Está dejando los propósitos que tenía. Está dejando los planes que tenía con los ancianos de Jerusalén, la persecución. Está olvidando todo para decirle, ¿qué quieres que yo haga? Eso significa que usted se ha entregado a Cristo, porque dice, ¿cuál es la voluntad de Dios ahora? Porque hay gente que está rara, dice que acepta a Cristo, pero ahora no dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hombre, yo tenía aquí, estaba haciendo esta vida, iba en este camino, pero ¿cuál es el camino ahora? No pregunta. El Señor tuvo que reprender a Israel hace unos años allá con el profeta Jeremías y los tuvo que decir, paraos en los caminos, detente, preguntad cuál es la senda antigua,
y andar por Él. Cuando te conviertes, tienes que preguntarte, ¿cuál es la voluntad de Dios ahora? Yo he pasado tragando guaro, o sea, ¿será que es lo que Dios quiere continúe que yo haciendo? No sé yo de dónde Dios te sacó o dónde estás viviendo, pero si te vas a entregar a Cristo, pues que sea de veras. Y empieza a preguntar cuál es la voluntad de Dios. Porque tenemos ese tipo de, entre comillas, cristianos hoy, que dicen que se entregan a Cristo, pero no hay una conversión. Siguen haciendo lo malo. Siguen teniendo una mente inclinada hacia el pecado. No, todavía no es cristiano. Pero ya me puse mangalar, hermano, pero todavía no es cristiano. Pero yo ando la mantelina, pero todavía no es cristiano. Porque te falta conversión. Amén, hermanos. Y vale la pena entonces preguntarse, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué es necesario esto? Porque cuando usted vivía sin Cristo, cuando yo vivía sin Cristo, hacía lo que me daba la gana. La palabra voluntad es deseo, anhelo, propósito. Todo eso tiene que ver con voluntad. Entonces, cuando nosotros estábamos sin Cristo, vivíamos obedeciendo al mismo diablo. Voy a leer la Biblia por aquel incrédulo, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo encontró? Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué dicen todos, hermanos? Y el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro. ¿Cuál es el otro tiempo, hermano? Antes de que usted se hiciera cristiano. Es que yo quiero que a usted se le quede bien claro, joven, jovencita, hermano, viejo o anciano, quien sea. Si usted vino a Cristo, este es otro tiempo. El que vivía antes era otro tiempo, ahora un nuevo tiempo en Cristo. Y cuando vivía antes de Cristo, ahora vivíamos de una manera diferente. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo ¿qué, hermanos? En los deseos de... ¿Sí? ¿Cuánta gente dice que es cristiano y sigue haciendo los deseos de su carne? ¿Y en qué se conforma? Porque fue estar sentado en la silla. No he entendido el evangelio todavía. El evangelio es transformación, cambio. Cambio hasta de pensamiento. ¿Sí? Entonces, en otro tiempo vivíamos haciendo la voluntad. La palabra deseo está incluido de qué voluntad. Deseo de nuestra carne. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. ¿Entiende, hermano? Entonces, antes vivíamos haciendo la voluntad de la carne, los deseos de la carne, la corriente de este mundo, las corrientes del príncipe de este mundo. Eso era en otro tiempo, pero ahora usted está en Cristo, ¿verdad? Pero algunos ya no quieren decir mucho, sí, es que eso de decir soy cristiano es como decir Señor, Señor. No, es que eso es quien no lo repite, hasta los loros si lo enseñan lo repiten. Soy cristiano. Sí, voy a la iglesia. ¿A qué va la iglesia? Hay gente que de pura rutina le sirve estar en la iglesia, estar en la iglesia, estar en la iglesia, estar en la iglesia. ¿Para qué? Se trata de un cambio. El evangelio es cambio de vida. Se le apareció Jesús a Saulo y él dijo, ¿qué quieres que yo haga?
Abandono tus planes, abandono sus propósitos, ya se lo dije, dejó todo aquello. Sí, pues. Si ya sabe que es pecado la mentira, deje de dar más mintiendo. Por eso es importante cuando usted y yo estamos en Cristo preguntarnos, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amén, hermanos. Bueno, y si alguno dice, no sé cuál es la voluntad de Dios, vamos a ver en este segundo punto, cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Este es un mensaje doctrinal. Pero a veces hay que doctrinar a los más mayorcitos y a los más tiernos también. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Muy bien, vamos a leer la Biblia porque yo no lo voy a decir, lo va a decir los hombres inspirados. De Romanos capítulo 12, hermanos. Ahí está un versículo muy especial, gloria a Dios. Para conocer la voluntad de Dios, para conocer cuál es la voluntad de Dios, tenemos que aprender a transformarnos o a renovar nuestro entendimiento. ¿Lo anotó, verdad? ¿O se le queda de memoria? Para aprender a conocer la voluntad de Dios, hay que aprender a renovar el entendimiento. El entendimiento es tu manera de pensar. ¿Tiene Romanos capítulo 12, hermanos? Versículo 2, como dice. Usted y yo que somos cristianos tenemos que aprender ahora a caminar conociendo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es una lástima que en estos tiempos mucha gente viva la vida sin tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Aleluya. Vive, se despierta, camina, se levanta, trabaja y hace muchas cosas. Pero a veces no se está preguntando, los jóvenes de hoy no se están preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Están caminando y están viviendo una vida y no se detienen a meditar, ¿será esta la voluntad de Dios? Aleluya. ¿Será esto lo que Dios quiere? Porque es que, hermanos, cuando nosotros si hemos tomado una decisión de seguir a Cristo, ahora tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué dijo? Niéguese a quién. ¿Y qué es el a sí mismo? Es tu carne. Sí, amén. Existe tu voluntad de tu carne y existe la voluntad de Dios. Y hay personas que están dentro de una iglesia haciendo la voluntad de la carne todavía, cuando no debería de ser así, sino que tendrían que estar haciendo lo que es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Por eso es bien importante que aprendamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Hermanito amado, permítase guiar por el Señor. Aleluya. Permítase que Dios lo guíe. Porque muchas veces somos así. Es que yo pienso, es que a mí me gusta, es que yo quiero, es que esto es lo que ya. Sí, pero ¿desde cuándo te dijeron a ti que venir a Cristo es para seguir siendo tú? Ahí es donde hay que aprender a decir no como yo quiera, sino como tú. Ejemplo de eso fue Cristo Jesús, hermano. ¿Qué decía él? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hay que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y para eso se necesita, ¿qué, hermanos? Dijimos, un entendimiento renovado. O sea, un entendimiento nuevo. La renovación es llevar algo a un estado diferente, mejor o
arreglado de la forma en como estaba desordenado, arruinado. Y cuando habla de renovación de entendimiento es que tú empiezas a pensar diferente. Antes nosotros veíamos las cosas malas como no malas, ¿verdad? Algunos decían, algunos todavía se les ha quedado el dicho, es que yo así soy. Así es pleitito usted. Es que yo así soy, así chambroso. Es que yo así soy chismoso. Es que yo así soy pleitito. Es que yo así soy malcriado. Es que yo así soy. Y tiene un montón de cosas y siempre termina diciendo, es que yo así soy. Pero usted está en Cristo, hombre. Usted vino para hacer las cosas como Cristo dice ahora. Pero déjese pues. Déjese moldear. Déjese que Dios lo transforme, que le cambie el entendimiento. Deje de ver las cosas como usted quiere. Deje que Dios le diga cómo quiere que viva ahora. Aprenda a conocer la voluntad de Dios. Lea la Biblia para vivir conforme ella dice. Lea la palabra. Porque en la Biblia está revelada la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que vivamos. Ahí está revelada la palabra de Dios. Entonces hay que aprender a conocer la voluntad de Dios. Ahí le queda esa tarea. Y cada vez que vaya a hacer algo, pregúntese. Deténgase. Así como Dios detuvo a Israel, deténgase usted también. Alto. Y esto que quiero hacer será la voluntad de Dios. Si a nomás usted vaya a agarrar el control y vaya a poner en Netflix. Usted no tiene Netflix. Vaya a poner ahí la película. Vaya a poner ahí el partido. Vaya a apoyarle el botón ahí del celular para ver lo que quiere ver, lo que va a ver. Pregunte alto, deténgase, parado en los caminos. ¿Será esa la voluntad de Dios en mi vida? Que yo me llene mis ojos de adulterio, que yo me llene mis ojos de lascivia, que yo me llene mis ojos de esto, que yo llene mi interior de esta tiniebla. ¿Será la voluntad de Dios? Pregúntese. Pregúntese. ¿Verdad que muchas veces vivimos la vida sin tomar en cuenta a Dios? Pero fíjense cómo son las cosas. Si está en el trabajo y algo no sabe y no entiende y no sabe cómo va, llamada al jefe, va. Oiga, no entiendo aquí cómo va a ir esto. Me explica. ¿Sí o no? ¿O no? Somos así en los trabajos, porque cuando no lo entendemos hay un jefe, hay alguien que nos dice, mira, esto va así, así, así. Hay que hacerlo así, así. Y somos obedientes. Ok, está bueno, gracias. Mira, hasta alegres nos sentimos que nos dijeron cómo eran las cosas. Pero en la vida cristiana no nos interesa preguntarle, Dios, ni siquiera ahora. ¿Es esta tu voluntad, Señor? ¿Estás de acuerdo, Señor, que yo viva sin ayunar todo el tiempo, Señor? Pregúntale. Señor, ¿te agrada cuánto oro? 5 minutos al día. Señor, ¿te agrada mi vida? Estoy dentro de tu voluntad. Pregúntese. Porque usted no tiene que conformarse en una rutina de venir al culto, de irse, ir y volver, ir y volver, ir y volver, sino una transformación de vida. Amén, hermanos. Hay que conocer la voluntad de Dios. Hay que buscar la manera. Dígale al Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda conocer tu ley, le decía el salmista David. Abre mis ojos, que yo pueda conocer tu ley, que yo pueda entender tu ley. Amén, hermanos. Dije que iba a ser breve, ¿verdad? Así que ya terminó el cuarto 2 puntos. Nosotros debemos aprender a conocer la voluntad de Dios, porque el siguiente punto es muy interesante. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero es necesario para vivir conforme a la voluntad de Dios dejar de hacer su propia voluntad. Hay voluntad propia y está la voluntad de Dios. Pero el creyente debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad, hermano? Bueno, aunque no digan un mes de fuego ahí, allá adentro algo ha de estar sucediendo.
Vamos a la primera carta de Pedro, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Hay que aprender a vivir la voluntad de Dios. Una vez conocemos qué es la voluntad de Dios, hay que aprender a vivir la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios hay rectitud, hay justicia, hay amor. Amén. Sí, porque hay gente que vive con resentimientos y odio. Pregúntale, ¿será, Dios mío, que está bien que yo esté aquí odiando? ¿Será esa tu voluntad? Cuando usted lea la Biblia y entienda la Biblia con sus sentidos creados según Dios, usted va a reconocer, no hombre, yo estoy mal aquí. Hay gente que le vive hasta deseando el mal a otro. Que no le habla a la hermana. Que si se sientó la hermana aquí, ella se va para allá, para la línea de atrás. Pero pregúntese pues, ¿es esa la voluntad de Dios? Que nosotros estemos entre pleitos, entre contiendas, entre disensiones. No es, pero muchas veces se nos olvida meditar. Abramos nuestro entendimiento a la palabra de Dios y dejémonos que Él nos guíe para vivir conforme a su voluntad. Lo tiene la primera carta de Pedro, capítulo 4. Pedro, escribiendo a los hermanos, les dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con él pecado. ¿Qué dice el 2? ¿Cómo debemos de vivir? No conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Y lea el versículo 3. ¿Qué dice Pedro sobre el tiempo pasado? Baste ya. O sea, ¿qué significa esa palabra que él usa? Baste ya. O sea, ya estuvo, pues ya dejar el pasado. Ya dejar de ser como eras. Ya dejar de practicar lo que practicaste del tiempo pasado. Baste ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado. Ya estuvo ya. Suéltese el pasado. Basta ya. Ahora no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Al salir de aquí va a ir a hacer la voluntad de usted. Ojalá que al salir de la puerta no se le olvide. Padre. Si hubiera alguien que tiene que parar, pare. Si hubiera alguien que tiene que reflexionar, reflexione. Si hay algo que tiene que cambiar, que se cambie. Pero ya pues, se puede morir hoy. O no podemos amanecer mañana. Por eso que él dice: hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo para cambiar. Hay que aprender entonces a vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Oyó lo que dije? Haciendo, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristo en el capítulo que leímos del capítulo 7 de Mateo? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que... Ponga la atención, no es lo mismo conocer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de Dios. Deme un ejemplo, aquí va el ejemplo, ¿ok? ¿Qué es conocer la voluntad de Dios? Bueno, usted sabe que, ¿verdad? Y codiciar a la mujer que no es su mujer, no es adulterio. ¿Conoce o no conoce eso? Eso es voluntad. Usted no conoce la voluntad de Dios. Pero tiene que vivir ahora y hacer eso. No puede codiciar a la mujer ajena. Amén. Digo amén, yo también. Porque si solo lo sabe, pero no hace conforme a eso, entonces no está haciendo nada. Está mal. Porque este asunto no es de conocer, es de vivir conforme a la voluntad de Dios.
El Señor fue el que dijo, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad. Si esa es la voluntad de Dios, que yo mire solo la que tengo, la que es mi esposa. Amén. Amén. Así será, Señor. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Pero es que yo soy hombre, me dijo uno una vez. Y uno de hombre, mira, me dijo, entréguese a Cristo. Porque una cosa es ser hombre y otra cosa es ser hombre de Dios. Es lo mismo ser hombre que ser hombre de Dios. Pablo le dice a Timoteo, tú hombre de Dios, le dice. Hombre de Dios. Que el hombre de Dios tome en cuenta a Dios. Pregunta cuál es la voluntad de Dios. Amén, hermanito. ¿Sí? ¿A quién tiene que mirar usted? A solo el dedo suyo. Sí, porque conoce la voluntad de Dios, ese es el punto. Si no conociera, pues eso fuera otra cosa, ¿verdad? Pero ya conoce que la Biblia prohíbe eso, que a Dios no le agrada eso. Conoce que usted no puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Lo sabe o no lo sabe? Pero eso es conocer. Pero Dios no se agrada del que conoce, sino del que hace su voluntad. Y así puedo mencionar muchísimos detalles de cosas. Pero el punto no es el saber que aquello, esto es lo que Dios no quiere, pero lo sigo haciendo. Gloria a Dios. Yo he conocido borrachos que me dicen, sí, mire que estoy mal, dicen. ¿Por qué? Pues es que ando tomando y la Biblia dice que los borrachos no entrarán. Sabe bien, pero anda tomando. O sea, que hay gente que sabe. Pobrecito aquellos borrachos que saben, hermano. Pero aún sabiendo las cosas, están haciendo lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Hermanos amados, esto no debe de ser así. Nosotros estamos llamados para hacer la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y si alguno de ustedes me podrá decir, es que no puedo. Sí se puede, pero usted necesita meterse con Dios. Porque al diablo no lo vas a resistir en tus propias fuerzas. Es en el poder de su fuerza, en el poder de Cristo Jesús. Pero Dios tiene que ver en tu corazón ese anhelo, deseo profundo de querer cambiar, de vivir para Él. Porque hay algo que sí usted tiene que entender. A Dios nadie le engaña. Nada. Usted me puede echar a mí a todas las bolsas que usted tiene, pero a mí. Pero a Dios nadie le engaña. Él escudriña lo profundo que hay en el corazón. Y sabe si tienes un anhelo de verdad de servirle. Sabe si tienes un anhelo de vivir para Él. Sabe si hay un anhelo en tu corazón de agradarle a Él. Él lo sabe. Antes que tú se lo digas, Él lo conoce. Y Dios eso es lo que aprueba. Donde hay un corazón con deseo de cambiar. Deseo de hacer las cosas bien. Deseo de vivir para Él. Termino con esto. Tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque eso nos garantiza una vida eterna. Como volvamos a, no lo voy a decir que lo busque, pero volvamos a repetir el versículo de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es entrar en el reino de los cielos? Es la vida eterna. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Termino con esta cita, primera carta de Juan. Usted ya lo conoce muy bien, pero lo vamos a recordar. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo encontró, hermanos? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, díganlo fuerte, hermanos, los deseos de, y la vanagloria de, no provienen, sino, y el mundo y sus deseos. ¿Pero qué? ¿Quién, hermanos? ¿Qué le pasa? ¿Sucederá? Que permanece para siempre. Se llama vida eterna. Permanece para siempre. ¿Y cuál es lo anterior a permanecer para siempre? El que hace la voluntad
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le dije que iba a ser breve, así que ya terminé. La pregunta para la conclusión es, hágasela así personal, ¿verdad? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? Esa respuesta usted tiene que responderla. Y, perdón, esa pregunta usted tiene que responder. ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? Y si no lo está haciendo, ahora puede cambiar el rumbo. Porque tú tuvo la vida. Hay algunos que murieron anoche y no tuvieron la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas y vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero usted y yo hemos hoy amanecido y esto nos da una oportunidad para poner nuestra vida en orden y a cuenta para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces pregúntese, ¿estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? Y algunos dirán, sí, porque vine al culto. No es ahí el mensaje de Dios. Gracias a Dios que vino al templo. Gracias a Dios. La pregunta es, ¿cómo vivirás al salir de esta casa? ¿Cómo te comportarás cuando estés en tu trabajo? ¿Cómo te comportarás cuando estés en el hogar? ¿Vivirás conforme a la voluntad de Dios en el hogar? ¿Estarás dentro de la voluntad de Dios en tu trabajo? ¿Estarás dentro de la voluntad de Dios en la calle? ¿Estarás dentro de la voluntad de Dios dentro de esas redes donde te mueves? Porque alguien dijo por ahí, las redes sociales son un mundo. Y es cierto. Hay gente que ahí tiene su vida. Y no hacen caso de abandonar eso, por más que se les dice. Pues como la gente dice esto, es mi vida. Te la va a cortar el Señor de un momento a otro. No seas orgulloso. Quiero recordarle que cuando venimos a Cristo hay muchas cosas que tienen que cambiar. Y si nosotros queremos tener la vida eterna, heredar vida eterna, permanecer para siempre, hay que ajustarnos a la voluntad de Dios. Usted pregúntese si está viviendo conforme a la voluntad de Dios. El Señor viene esta noche, pues puede venir esta noche. Si Él viniera esta noche, o si usted no amanece mañana, si yo no amanezco mañana, Gloria a Dios. estoy bien para estar en la presencia del Señor. Nadie más puede hacer lo que tú personal, preguntarte, responderte y accionar. El hijo pródigo, él solito reflexionó y dijo, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tuyo. Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti. Lo sabía muy bien. Así es también cada uno, sabe muy bien. Que Dios le bendiga, hermanos. Hasta aquí dejamos esta meditación. La gloria es para Dios siempre, la alabanza es para Dios siempre. Hermano Miguel, tráigame aquella cajita que está ahí, por favor. Hermano, quiero que me tome lo que voy a hacer en una buena intención. No me vaya a criticar, por favor. Si puede, ¿verdad?